según la doctrina nuestra, la actividad económica, el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades del ser humano. O sea, el dinero tiene que ser para servir, no para gobernar. Es importante saber que es importante el dinero, más no podemos colocarlo como si fuera el Dios, ¿no? Es una manera de utilizarlo para el bien común, para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y el Papa Francisco ha resaltado en su mandato, ¿no?, de trabajar la Iglesia con los pobres, y lo ha demostrado con hechos, no solamente con palabras. Desde la visión judía, propiedad privada y tzedaká en hebreo, que significa justicia social, son igualmente importantes y deben en realidad coexistir en equilibrio y en armonía. Para que exista ese equilibrio, tenemos que preocuparnos y ocuparnos del débil. Tenemos que ocuparnos de apoyar al menesteroso. Y al pensar en el débil, en el menesteroso, logramos pues ese equilibrio que significa justicia social. La justicia social es lo que hace que reine en la sociedad una paz importante entre los seres humanos. El Islam es un estilo divino de la vida, es una manera, la forma de la vida, pues debe incluir todos los aspectos de la vida. Por eso es que vemos que una parte de las enseñanzas del Islam es la economía. El Islam no anda contra la economía como una ciencia, sino intenta dar una doctrina que pueda organizar la economía. Las enseñanzas islámicas al respecto de la economía son cosas que ayudan a resolver los problemas económicos de una sociedad y también llevar a la gente hacia preparar su ambiente para poder lograr los destinos de la, digamos, creación, que es la perfección del ser humano. Seguramente la economía no es, como lo que dicen algunas doctrinas occidentales, no es la base principal de la vida del ser humano, sino es uno de los factores para poder lograr la felicidad. Y eso afecta mucho cómo ver la economía y cómo pensar en la economía y cómo tratar en este aspecto. En el Islam, una parte de la jurisprudencia pertenece a la economía. Tenemos muchas enseñanzas, muchas normas, podemos decir, económicas, desde los muy detallados hasta los generales y grandes leyes. Por ejemplo, una ley
digamos, general que se puede aplicar por muchos detalles es esto, que la tadlimuna wa la tudlamun. El Corán dice, ni opriman ni permitan a oprimirse. Dios creó todo lo bueno, según el libro de Génesis, ¿no? Y Él lo ha dicho, así todo ha sido bueno. Y por esa enseñanza, ¿no? Que sabemos que Dios no tiene diferencia entre uno y otro. La desigualdad social ha sido creada por el mismo hombre. Si nosotros repartimos los bienes que Dios nos ha regalado gratuitamente, no habrá pobreza en el mundo, ¿no? Esa desigualdad social no la creó Dios. Dios lo que quiere es igualdad social. Por eso es el deber y la obligación de buscar a ayudar al necesitado, a apoyar al necesitado, proteger al necesitado. Toda la Biblia, todas las religiones protegen al débil. Débil no significa solamente físicamente, pero aquel que tiene debilidad, que no logra llegar a su objetivo en el trabajo, pues tenemos que socorrerlo y se cumple un mandato divino extraordinario que es que coexista la ayuda social y la justicia social dentro de la sociedad. Y en una comunidad islámica, si se cumplen con las normas, ahí no vamos a ver a ningún pobre. Eso es lo que tenemos como prometido, que cuando lleguen los salvadores del mundo, cuando realicen su gobierno mundial en el mundo y cuando se extienda toda la justicia sobre la tierra, ahí dice la narración que si tú quieres dar una limosna a un pobre, aunque busques toda la tierra, no vas a encontrar a ningún pobre. En el Islam se respeta la posesión de la persona. El dueño es el dueño, sea por herencia, sea por su esfuerzo, por la forma permitida. Si alguien posee algo, no se le quita, se respeta esa posesión. Pero por otro lado, tampoco se deja a la persona que posea lo que quiera sin importarle a él los demás. No, hay normas que obligan a la persona a atender a su comunidad, a su alrededor. Dice el profeta Muhammad, la pasada con él y su descendencia, si un hombre duerme mientras su vecino sufre el hambre, él no es de mi gente, no es musulmán. La religión puede ayudarte para descubrir el plan de Dios que tiene para tu vida, ¿no? Cuando tú practicas bien tu fe, tu conciencia no te va a permitir que el hermano que tienes al lado está pasando necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que vivir la caridad, según tu fe, según tu punto de vista, ¿no? Y la iglesia trabaja mucho en el ámbito de la caridad. Por eso la justicia social referente a la caridad depende de cada quien, no depende de una religión. Muchas personas que no practican religión, y conozco inclusive ateos, son personas de bondadosas y son personas de bien y ayudan a los más necesitados. La Biblia nos dice en los primeros capítulos del Génesis, Dios le dice a Adán, al primer hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Esto es algo sumamente importante. Primero, el deber de trabajar.
La segunda obligación que Dios ordena al ser humano es el derecho a la propiedad privada. El producto de su esfuerzo debe ser suyo para él poder así crecer y desarrollarse. Va conjuntamente con un principio fundamental para que coexista la paz en la sociedad, que es la ayuda social. La ayuda social o la justicia social son igualmente importantes y deben de coexistir en equilibrio y armonía. Es fundamental para que haya la paz dentro de la sociedad, respetar la propiedad privada, que la persona a mayor esfuerzo, mayor ganancia, y por supuesto que esa ganancia sirve para que el ser humano se siga desarrollando, desenvolviendo y protegiendo a su familia, que es lo más importante que tiene el ser humano. Por eso es que el mandato divino es con el sudor de tu frente, es decir, con el esfuerzo que tú realices a mayor esfuerzo, pues mayor recompensa. La parte material también depende mucho de la inteligencia, el esfuerzo, los planes, la buena administración, ¿no? Una riqueza no solamente tiene que ser monetaria. Tú puedes ser una mujer rica con tu inteligencia, otros con su trabajo, otros con los dones que Dios le ha dado. Y toda esa riqueza viene solamente de Dios. En el Islam también tenemos un dicho que dice que si se ve a alguien rico es por lo que sufre un pobre. Pero ser rico hay que ver qué significado tiene. Si ahorita son muy poco porcentaje de la población del mundo que son los ricos y poseen más de la mitad de la riqueza del mundo. En este sentido, seguramente el Islam, digamos que confirma esa palabra. Pero si ser rico quiere decir que alguien a través de los esfuerzos permitidos, legales, o por sugerencia, gerencia a estos tipos permitidos, si logra alguna posición, eso se respeta y nadie lo puede quitar. En la Biblia se ven muchísimas referencias donde se nos dice y protegerás y apoyarás y ayudarás al débil, al necesitado. Esa es una preocupación que han de tener todos los gobiernos del mundo entero. Preocuparse en crear trabajo. Cuando uno crea trabajo, crea igualdad social. Cada quien dentro de sus limitaciones, cada quien dentro de lo que vaya a producir. Pero tenemos que, más que nada, el que pueda volar solo, que vuele. Pero el que necesita ser ayudado, ese es un deber, no solamente de pedirle a un gobierno que ayude al pobre, eso sería la igualdad social, pero a nivel de la familia, a nivel de la célula familiar, tenemos la obligación de apoyar al menesteroso, al débil. En el Corán, donde tú ves que habla de la oración, también habla de zakat. Habla de adorar a Dios por la lengua y corazón, también habla de que tú tienes que aprobar tu pretendimiento, que soy tu siervo, tienes que aprobarlo con, tu posibilidad económica. Tienes que atender a los demás. Vivir la caridad es sentir que en esta persona que nosotros estamos ayudando está Jesús, está el rostro de Jesús, el que está sufriendo, Jesús el necesitado, ¿no? La iglesia siempre se ha enfocado en ese punto de vivir la caridad, ¿no? Y es importante resaltar
que así como ha cometido errores la Iglesia, ¿no? No hay que, digamos, tapar el sol con un solo dedo, ¿no? Pero también hay muchas cosas buenas, hay muchas bondades, hay mucha riqueza, ¿no? Que son resaltadas, mas no son propagadas. La Biblia nos repite muchísimas veces, cada quien según su corazón. Tiene un corazón blando y tiene posibilidades. Da más, hay que dar menos. Y hay unas cuotas básicas, pero son siempre donaciones. No es simplemente una donación que cada miembro de la comunidad contribuye, colabora para apoyar a los débiles. Hay débiles en todos los sentidos. Hay aquel que no tiene trabajo, hay que buscarle qué trabajo. Hay aquel que no tiene dinero para poder educar a sus hijos y darle una educación. Hay quien no tiene para vestirse, apoyarlo para que se vista. Así sucesivamente, y eso es fundamental y es un principio que el judaísmo le hace mucho énfasis en la solidaridad. A través de esa solidaridad con él, entonces habrá igualdad en la sociedad, y cuando hay igualdad en la sociedad, hay ese tesoro tan valioso que es la paz. Cada iglesia es autónoma, ¿no? Yo puedo hablar, por lo menos en el caso de mi iglesia, hay una pastoral social donde se dedica mensualmente, ¿no? a la ayuda a la familia necesitada. También dentro de nuestra iglesia hay una pastoral que se dedica a conseguir los medicamentos a aquellas personas que no tienen recursos, ¿no? Tenemos varias fundaciones que trabajan con las personas de repente que necesitan recursos para alguna operación. Este nivel de cada diócesis o cada iglesia tiene una función específica. En el caso general de la Iglesia Católica en Venezuela, tenemos Cáritas. Cáritas siempre se ha dedicado también a trabajar con las personas humildes y las personas de bajos recursos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallah bukratan wa asila. Zakat en general se aplica para cualquier tipo de ayuda a los pobres, sea recomendable o obligatorio. Pero zakat obligatorio se divide en partes. Uno se llama, otra vez se llama zakat, que es como 1/10 de la ganancia del trabajo, pero digamos, se aplica por algunos negocios, no cualquier negocio. Otro que se llama homs, es 1/5 de la ganancia durante el año, lo que digamos no se gasta durante el año y se queda como adicional. De eso hay que pagar su 1/5 a los pobres. Yo quisiese aclarar, primero, que no soy economista y no estoy para dar ninguna fórmula que nos lleve a balancear, a equilibrar la economía. Pero en todo caso, sí hay un principio: pensar en el menos afortunado. En la economía occidental se difunde mucho y se hace mucha propaganda para hacer de los pueblos unos consumistas. Pero el Islam es contra él. El Islam lo que enseña es intentar a producir lo más posible, pero consumir lo menos posible. Y estar pendiente de los demás. Cuando tú utilizas el dinero para servir, mas no para gobernar,
estarías viviendo, si tienes la capacidad económica, tú puedes vivir la humildad y la pobreza, ¿no? El dinero es un estatus, pero si tú utilizas ese dinero para manipular, para aplastar, para humillar, no tienes entrada al cielo, ¿no? Conozco de muchas personas con buena posición económica y con su silencio, con su trabajo de humildad, han llegado y han ayudado a muchas personas sin que la otra persona sepa de dónde vienen los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que es la fe que practicas tú como persona, no es lo que tú tienes, es lo que tú eres.